Bueno, mi gente, bienvenido a un video más. Y hoy vamos a reaccionar. Larralde rompe el silencio. A Jorge Cafruné no lo mataron. Ya sabéis, a mí todo lo que sea chisme me encanta. Del canal Tucmer Radio. Me llamo Duqueleño y sin más demoras, vamos al flow. Larralde salió después de 48 años a contar su verdad sobre la muerte de Jorge Cafrune y sus palabras cayeron como una bomba en ciertos sectores. Larralde negó rotundamente la versión de que al turco lo mandaron a matar y aseguró que fue un accidente. Todo el mito del pobre turco, que se corrieron muchas pelotas después de que lo mataron. No fue así, porque el día antes de irse, y le digo, Turco, no vayas se lo juro. No tengo por qué jurarlo. Se supone que mi palabra debe valer algo. Estas declaraciones las hizo José Larralde en una entrevista en vivo realizada por el periodista Oscar Choi el 2 de noviembre de 2025 en Radio Rivadavia AM 630. Las palabras del artista tocaron un nervio sensible de la cultura y de la política argentina, porque durante décadas, sobre todo ciertos sectores ideológicos, aseguraron que a Cafrune lo había mandado a matar la dictadura. Me falta ver la biografía de Jorge Cafruné, porque se supone que Facundo Cabral murió en Guatemala, ¿no? Se supone, ¿no? Así es. Imagino que Jorge Cafruné algo similar, ¿no? Militar que gobernaba el país en aquellos años. Recordemos que Cafrune murió a los 40 años el 1 de febrero de 1978 en Buenos Aires tras ser atropellado por una camioneta mientras se dirigía a caballo rumbo a Yapeyú durante una travesía en homenaje al prócer José de San Martín. Pero ¿por qué la palabra de Larralde tiene tanto peso en esta historia? Porque aparte de ser una figura histórica de la música nacional, fue uno de los grandes amigos de Cafrune. Larralde siempre le estuvo agradecido al turco, ya que este fue el primero en confiar en sus canciones y en darle la visibilidad artística que impulsó su carrera. Por eso mismo, estas declaraciones incomodaron tanto a ciertos sectores políticos que durante años vieron en Larralde a un referente moral. En esta entrevista, disponible completa en el canal de YouTube de Oscar Choi, Larralde, de 88 años de edad, sostuvo que la muerte de Cafrune fue el resultado de la combinación de varios factores. El turco, no vayas por la ruta, te va a voltear un camión, por ahí te van a tirar. Pero vos que te crees, me dice, yo cuánto, bueno. Él, cuando tenía que encarar el camino donde iba, cambió de ruta. Y son esos caminos que tienen una sola mano y que tienen los yuyos en la banquina como ahora, de 2 metros. Entonces iba él adelante y atrás de él venía el encargado de la quinta, que venía a caballo también con un caballo de tiro. Y venía un pibe que venía a ver la novia, qué sé yo, y no lo vio. Y cuando lo vio, lo esquiva al de atrás. Igual le pegó. Y cuando va a enderezar, se encuentra con el turco adelante. Y le pega y lo reventó, pobre. Y esa la conozco bien porque me tocó organizar el velorio, que nadie nos daba pelota. Las declaraciones de Larralde empezaron a viralizarse cuando un canal de YouTube que lleva el nombre de José Larralde, al parecer una cuenta fans, republicó la entrevista bajo el título de Larralde rompe el silencio. Este video superó las 80.000 visualizaciones y a partir de ahí, estas afirmaciones comenzaron a circular con fuerza en diferentes redes sociales, generando cientos de comentarios y repercusiones en distintos programas radiales. Las reacciones no tardaron en aparecer. Según trascendió, algunos medios y portales afines a ciertos sectores políticos optaron por no referirse a estas declaraciones para no darles mayor proyección. ¿Qué tipo de sectores políticos? ¿Al lado de la moneda? Ya que resultaban incómodas para su línea editorial. Por lo que poco que entendí, o sea que no entendí fue nada. En redes, la reacción de los usuarios fue dividida. Se pueden leer mensajes de apoyo a Larralde, pero también comentarios furiosos y agraviantes que buscan desacreditar al histórico trovador. Sorprendentemente, aparecen también usuarios que se resisten a aceptar lo que escuchan, negando la veracidad del audio, sosteniendo que se trataría de una voz falsa de Larralde generada con inteligencia artificial. Una postura insólita frente a un contenido emitido por un medio prestigioso como Radio Rivadavia. Pero en la entrevista no soltó solo esa bomba. Larralde también se explayó sobre las horas posteriores a la muerte de Cafrune
y reveló detalles hasta ahora desconocidos. Cafrune. Yo lo llamaba Cafruné, ¿no? Le daba como un acento en la E. Pero Jorge Cafrune. Ok. Contó que él fue parte de la organización del velorio de Cafrune, lo que le permitió ser testigo de la solidaridad de los amigos, pero también de la miseria humana de ciertos personajes del ambiente cultural que intentaron sacar provecho de aquella tragedia. Larralde contó que primero peregrinó ante distintas autoridades estatales en busca de que le cedieran un lugar amplio donde velar a su amigo, pero según su relato, solo recibió negativas de parte de los militares a cargo. Eso lo indignó tanto que terminó enfrentándolos aún sabiendo que podía terminar preso por semejante falta de respeto. Le digo, ¿y ustedes son los descendientes de San Martín? Bueno, le dije una barbaridad de ahí. Y los muchachos me agarraron, los militares de la aeronáutica, y me sacaron a empujones. ¿Qué querés? ¿Que nos metan preso a todos? Le digo, llévame a verlo a Arguindegui. Y dice, ¿vos estás mamado? Dice, ¿qué tenés? En esta entrevista, Larralde también contó algo impresionante. Resulta que el cajón en el que velaron a Cafrune había sido donado por una empresa funeraria. Era un féretro de muy buena calidad, pero cuando ya iban a trasladarlo al cementerio, personal de esa misma empresa intentó recuperar el cajón caro. ¡Qué hijos de Pretendían, puta! ante la mirada de todos, sacar el cuerpo y pasarlo a un féretro más económico. ¡Qué hijos de puta! Esto indignó a Larralde, quien en un ataque de furia enfrentó y amenazó seriamente a los empleados. Querían cambiar el cajón para poner uno más barato, No. porque ese era para hacer facha. Y le digo, mira, si ustedes llegan a tocar el cajón, les vuelo la cabeza. Y se asustaron y se fueron. Además, Larralde recordó en esta entrevista que muchos artistas famosos de la época se mostraron miserables, ya que Hijos de solo puta. asistieron al velorio para ser fotografiados por la... ¿Qué hijos de puta esa maldita empresa? O sea, de verdad que, ¿cómo puede haber gente tan hija de puta, eh? Es que cambiarle un ataúd por otro, porque tú ante el público regalaste, donaste un ataúd premium para luego, detrás de cámaras, coger un ataúd mierda y cambiarlo. Es que alucino. ¿Cómo puede ser tan miserable la gente, tan apegada al dinero, tan aferrada? Y es que si no hubiera dinero habría otra cosa, mi gente. Desgraciadamente las personas son así y hay personas así. Prensa, y luego se marchaban sin ni siquiera haberse acercado a presentar sus respetos al muerto y a su familia. Pese a ese recuerdo tan indignante, Larralde prefirió no dar nombres. Volviendo al punto central de la declaración de Larralde, su rechazo a la versión del atentado coincide con la postura que la familia de Cafrune sostuvo siempre. Yamila Cafrune, hija del artista, lo confirmó en varias notas periodísticas. Según contó, el testigo clave del hecho les aseguró que la muerte de su padre había sido un accidente. Y aunque la familia conocía las versiones sobre un posible atentado, nunca consideraron que hubiera pruebas suficientes para sostener esa hipótesis. Ok, entonces cuando murió Jorge Cafrune, dijeron que su muerte había sido por un atentado terrorista que lo mandaron a matar a los militares que estaba en su momento. Yo me imagino, podrá haber sido la izquierda que lo ha dicho para atacar los militares que eran a la derecha. No lo sé, estoy hablando pura mierda, pero es que es lo primero que se me viene encima, ¿no? Pero Yamila Cafrune sí hizo una aclaración importante en una nota publicada por La Nación en julio de 2019. Allí dijo: es muy probable que la muerte accidental les viniera como anillo al dedo a los militares para adjudicarse algo que no hicieron. Con esta frase dejaba en claro que era consciente de que la muerte de su padre había sido de una u otra manera politizada. Las teorías del atentado son diversas, pero antes de entrar en ella... Es triste, ¿eh? A día de hoy, ¿qué es lo que no está politizado? ¿Qué es lo que nos lleva en la política? Y al final siempre tratan de cosas que a la población no le interesa o en realidad no le hace falta, trayéndole pautas que no vienen acorde a tus vivencias, ¿no? Así, mis hermanos, políticos así son, tanto de los dos lados, ¿eh? Repasemos los hechos.
La noche del 31 de enero de 1978, Jorge Cafrune y su compadre Chiquito Gutiérrez transitaban a caballo por la ruta provincial 27 de Buenos Aires a la altura de la ciudad Benavides, partido de Tigre. La ruta no tenía banquina. A los costados, los yuyos superaban el 1,5 metros de altura. Por eso, los jinetes circulaban sobre la ruta. En ese momento, desde atrás, sintieron que se le venía encima el ruido de un motor. Cafrune y Gutiérrez intentaron tirarse lo más posible hacia el costado, pero la oscuridad era total. De repente, una fuerza brutal los golpeó en plena tiniebla. Era una camioneta sin luces que se llevó por delante a ambos. Cafrune cayó pesadamente sobre el camino. El vehículo siguió de largo y desapareció en la oscuridad. ¡Qué hijo de Cuando puta! recuperó la conciencia, sintió un dolor enorme en el pecho, en la espalda y en la cabeza. Su compadre Chiquito Gutiérrez, sentado a su lado, lo acompañaba. A las horas, recién fueron auxiliados y trasladados a una precaria guardia en Benavides. Cafrune fue derivado al hospital de Tigre. Allí, los médicos constataron fractura de costillas, aplastamiento de tórax, heridas internas y traumatismo de cráneo. Estaba muy grave. Por eso decidieron trasladarlo al Instituto del Tórax en Vicente López. Pero el cantor no resistió tanto traqueteo y murió en el camino. En la madrugada del 1 de febrero de 1978, a los 40 años de edad. A la mañana siguiente, las radios de todo el país informaron la trágica noticia. Hora después, se presentó en la comisaría del lugar un joven de 19 años llamado Héctor Emilio Díaz, acompañado por su padre. El muchacho dijo haber sido quien conducía la camioneta involucrada en el accidente. El joven declaró que viajaba solo, que la ruta estaba muy oscura y que de repente se le cruzaron unas sombras a las que arrolló. Según dijo, creyó que eran animales sueltos, algo habitual en la zona, y que por eso no se detuvo. Finalmente, el joven fue sobreseído y la justicia cerró el caso bajo la carátula de muerte en accidente. Pero lejos de aclararse la causa de la muerte de Cafrune, comenzó. Sería un homicidio no doloso, ¿no? O no culposo, como se dice. Que alguien mata a alguien sin querer hacerlo, pero el daño está hecho. Oscurecerse cada vez más. A partir de ahí, comenzaron a circular distintas conjeturas. Según versiones no confirmadas, el padre del joven que atropelló a Cafrune habría estado vinculado al Ministerio de Bienestar Social del último gobierno de Juan Domingo Perón, que estaba en manos de su secretario privado, José López Regas, el mismo López Rega, que también era jefe de la AAA, una organización paramilitar estatal encargada de perseguir y eliminar comunistas en Argentina. Por eso, empezó a tomar fuerza la sospecha de que la muerte del cantor no había sido un simple accidente, sino un homicidio perpetrado por una célula de la AAA. Pero para algunos, esta hipótesis no cierra, porque la AAA solo habría operado durante los gobiernos de Perón y de Isabel de Perón. Pero otros sostienen que este grupo paramilitar siguió operando durante varios años después de 1976, bajo órdenes de la dictadura militar, ocupándose de operaciones que requerían más inteligencia y mayor secretismo. Esta teoría sostiene que los militares entendían que no era una buena publicidad detener o desaparecer a un ídolo tan querido por el pueblo argentino, y que por eso habían recurrido a esta maniobra encubierta. Pero cabe aclarar que Jorge Cafrune jamás se declaró comunista, sino nacionalista y peronista. Pero varias canciones de su repertorio estaban prohibidas por ser consideradas propaganda subversiva. Una de ellas, El Orejano. El turco, dueño de un carácter retobao, no acataba la censura y las cantaba igual. Incluso días atrás lo había hecho en el escenario del Festival de Cosquín, donde, ante la mirada de la plana militar, encendió al público con El Orejano y Samba de mi Esperanza, obra que también habría estado en esa lista negra.
Se cree que este tipo de desobediencia y desafío al régimen fue lo que terminó sellando su destino. ¿Quién sabe? Esta teoría sostiene que la célula contactó a Díaz, antiguo socio de la organización que oportunamente residía en la zona de Benavides, y lo convenció de involucrar a su hijo menor de edad en el atentado, con la promesa de que no sería procesado y que contarían con protección estatal. Por eso esta hipótesis sostiene que esa noche el joven no habría manejado la camioneta. El vehículo habría sido conducido por un miembro del grupo paramilitar con la intención de no fallar en el ataque. Después del atropello, la camioneta siniestrada habría sido devuelta a los Díaz para que padre e hijo se presentaran en la comisaría asumiendo la responsabilidad del hecho y así cerrar de manera creíble la versión del accidente. Otras versiones descartan todo esto y sostienen que el operativo fue organizado directamente por los militares. Estas se apoyan en testimonios de mujeres detenidas en la provincia de Córdoba, quienes aseguraron haber oído a efectivos organizar el operativo en contra de Cafrune y luego festejar el éxito del plan. Todas estas son versiones sin pruebas contundentes. Mientras tanto, el tema sigue generando discusiones en el ámbito artístico y especialmente entre distintos grupos ideológicos y políticos que intentan torcer o acomodar a su conveniencia esta historia. Ahora contame vos cuál es tu opinión en este caso y qué te parecieron las palabras de José Larralde. Suscríbete ya a este canal y mira el siguiente video donde te cuento más de la vida de... Yo me quedo con la frase que dice Larralde: de algo valen palabras. Y yo no sé nada, pero por lo que he visto de Larralde parece ser un hombre muy digno, muy fiel a sus principios. Y no tengo por qué dudarlo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Es que la realidad es más difícil de lo que uno se puede imaginar, ¿eh? Bueno, mi gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis lo que podéis hacer en el canal, ¿no? Y nada, me llamo Duqueliño y nos vemos en el siguiente video. Bye.